Toma una respiración suave y profunda. Céntrate dentro de tu ser. Entra en tu propio templo interno, donde mora tu inmortal y victoriosa llama triple. Y siente cómo con cada respiración esta se expande y se expande, envolviendo todo tu ser, manifestando en ti el poder y la protección, la iluminación y sabiduría, el amor y el confort, balanceando y equilibrando tus vehículos en evolución, que en estos momentos resplandecen en luz. En este momento, desde tu llama triple, el fuego azul se intensifica aún más. Y siente la protección de la cruz de llama azul del Arcángel Miguel delante de ti, detrás de ti, a ambos lados, encima y debajo de ti, sellándote, 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 protegiéndote del mundo de la ilusión, de pensamientos y sentimientos negativos, de proyecciones conscientes o inconscientes que estén trayendo a tu vida aquello menor a la luz de Dios, y reemplazándola por la fe en el poder total de Dios. Amado Arcángel Miguel, amada poderosa Astrea, amado Elohim Claridad, poderoso Hércules y todos los seres activos en el primer y cuarto rayo de Dios, ejerzan a través y alrededor de mí la más completa actividad de protección y purificación sin límites, expandiéndose y multiplicándose en mi hogar, familia, amigos y seres queridos, en mi salud mental, emocional y física, en mis finanzas y en general en mi mundo y asuntos. Y desde aquí pueda tocar a toda vida en todas partes, produciendo el despertamiento de la conciencia crística y manifestación de la perfección a través del amor, entusiasmo y la voluntad de Dios, en especial en cada venezolano en este país y por todo el mundo, en Venezuela, en cada nación sobre el planeta Tierra y sus evoluciones. Ahora, visualiza cómo tu propio ángel de la protección activa la llama violeta en tu corazón, invitándote a cruzar a través de un puente de luz hacia la ciudad de Moscú, Rusia, donde resplandece el templo de la liberación de la opresión de nuestra amada Alexa. Observa este templo de inmensas proporciones, con sus múltiples cúpulas doradas, cada una coronada con la representación de la llama triple, brillando en la luz del sol. Una mezcla parecida a las catedrales de Miguel el Arcángel y la Anunciación del Kremlin. Predominantemente blanco y dorado, con acentos decorativos de rosado y azul claro. Una estructura colosal, coronada por una torre de campana muy ornamentada, encima de la cual está una representación de la antorcha dorada de la libertad. Alrededor de esta están las 7 torres más pequeñas, cada una de una altura diferente y coronada con la conocida cúpula dorada. Dentro de la torre central cuelga una disposición gloriosa de campanas de muchos diferentes tamaños y tonos, repicando los dulces tonos de la liberación y la libertad, que son capaces de penetrar y romper la cáscara de acero de la resistencia humana, fundiendo la pared del temor. Respira y contempla la belleza a tu alrededor, absorbiendo la sutileza en el ambiente de rosa, dorado y azul, con una radiación violeta, a medida que somos recibidos por ángeles de la libertad, que nos cubren con vestiduras violeta y nos conducen hacia los lugares que nos han sido asignados. Respira y siente como la llama triple en tu corazón se expande y expande,
entrelazándose en un mismo latido con la propia llama rosa, dorado y azul, con radiación violeta desde el corazón y campo de fuerza de la Madre Alexa, quien se encuentra en contemplación profunda frente a la llama, canalizando los poderes de libertad y liberación de la opresión, alineándolos desde este punto en la luz con todos los focos activos del séptimo rayo, en especial con su foco en la ciudad de Nueva York. Visualicen y sientan a la Madre Alexa por un momento asimilar sus conciencias dentro de la suya. Siéntanse ustedes mismos absorbidos de la cabeza a los pies dentro del cuerpo luz de la amada Alexa, dentro del símbolo de libertad, como si ustedes hubiesen sido asignados por los padres dioses a animar el símbolo sagrado de la libertad. Siéntanse animando la estatua de la libertad de ustedes mismos con su propia luz. Sientan su brazo derecho extendido, sosteniendo en alto el faro de la libertad y su llama dorada rededicada al propósito más sublime. Sientan en su mano izquierda el libro de vida para este planeta, inscrito sobre este los pasajes finales de la tierra hacia adentro de la libertad y liberación eterna. Sientan sobre su cabeza la corona de 7 puntas, dándoles la autoridad de la deidad para ejemplificar la verdadera libertad para toda la humanidad en esta encarnación. Sientan sus pies plantados resueltamente sobre la tierra, anclando esta energía cósmica dentro del cuerpo de la amada Virgo y dentro del elemento agua, representando el gran mar de la naturaleza emocional del hombre. Vean ahora a través del tope de su cabeza el rayo cósmico de libertad desde el sol, anclándose en su llama corazón. Desde allí, este rayo dorado prosigue hacia abajo para establecerse dentro de los elementos de la tierra, agua, aire y fuego. Y desde el corazón, este rayo cósmico se expande hacia afuera como una llama irradiando, un faro de libertad, hasta que ustedes mismos se reconozcan como un faro resplandeciente de libertad espiritual, viviendo entre la humanidad. Las túnicas de su conciencia ahora resplandecen con la radiación dorada de la libertad, a medida que estamos ahora alineados completamente con la conciencia y llama cósmica de la poderosa Señora Alexa. Absorbe la radiación y visualiza cómo cada miembro de la audiencia es la estatua de la libertad. Somos este símbolo sagrado de libertad, levantando nuestras antorchas, expandiendo la llama de la libertad. El amado Saint Germain, junto con sus ángeles de liberación cósmica, maestros ascendidos y seres sirviendo al fuego violeta, se colocan a los lados de la amada Alexa. La amada Palas Atenea, espíritu envolvente, así como los padrinos de este año, el amado Helios, la amada Vesta, el santo Aeolus, el amado Hilarión y el dios Merú. El triunvirato de Shambhala y demás seres de luz la acompañan, amplificando esta actividad y elevando aún más la llama rosa, dorado y azul con radiación violeta. Bota todo el aire de tus pulmones. Yo soy, inspirando el sentimiento de libertad y liberación de la amada diosa de la libertad. Yo soy, absorbiendo el sentimiento de libertad y liberación de la amada diosa de la libertad. Yo soy, expandiendo el sentimiento de libertad y liberación de la amada diosa de la libertad. Yo soy, proyectando el sentimiento de libertad y liberación de la amada diosa de la libertad. Yo soy, inspirando
el sentimiento de libertad y liberación de la amada diosa de la libertad. Yo soy absorbiendo el sentimiento de libertad y liberación de la amada diosa de la libertad. Yo soy expandiendo el sentimiento de libertad y liberación de la amada diosa de la libertad. Yo soy proyectando el sentimiento de libertad y liberación de la amada diosa de la libertad. Yo soy inspirando el sentimiento de libertad y liberación de la amada diosa de la libertad. Yo soy absorbiendo el sentimiento de libertad y liberación de la amada diosa de la libertad. Yo soy expandiendo el sentimiento de libertad y liberación de la amada diosa de la libertad. Yo soy proyectando el sentimiento de libertad y liberación de la amada diosa de la libertad. La llama toma proporciones cósmicas y se expande como antorchas de luz, moviéndose rítmicamente, haciendo conexión con el foco de la libertad en Nueva York y desde aquí con la llama violeta de liberación en el Palacio del Propósito del Hombre. Visualicen cómo se funden en una sola antorcha la llama de la libertad y la llama de la liberación, produciéndose una red de relámpagos violeta que generan ondas de fuego violeta que producen una y otra vez la liberación invencible y eterna completa, la poderosa presencia Yo Soy, que penetran y rompen la cáscara de acero de la resistencia, fundiendo la pared del temor y derrumbando la pared de lo humano, manifestando libertad, libertad, libertad de pensamiento, sentimiento y acción en todas las conciencias de la humanidad, en especial en las conciencias de Venezuela y su pueblo, sus Fuerzas Armadas Nacionales, su Tribunal Supremo de Justicia, sus ministerios, su gobierno, gobernantes y gobernados en este país, erradicando todo tipo de opresiones, represiones y torturas que estén impidiendo o retrasando la manifestación de la luz en este país y a través de este en todas las naciones del mundo. Nosotros insistimos y comandamos con autoridad. Poderes de luz, poderes de luz, poderes de luz, aparezcan ahora y hagan resplandecer el fuego violeta de libertad invencible y eterna a través de nosotros, de Venezuela y su pueblo, y libérennos, libérennos, libérennos de toda carencia y limitación, de toda hambruna y miseria, de toda ignorancia y fanatismo, de todo ataque y plan siniestro, de toda inflación y especulación, de toda escasez y enfermedad. Remuevan, remuevan, remuevan en este instante y para siempre a todo individuo en posición de autoridad con planes o acciones destructivos o siniestros en, a través y alrededor de Venezuela y su pueblo. Todo grupo paramilitar, colectivos y toda maquinaria militar de cualquier tipo, campañas de amedrentamiento y miedo hacia el pueblo venezolano ahora y para siempre. Hagan añicos en este momento y para toda la eternidad todo control hipnótico y sus símbolos, toda fuerza y plan destructivo dentro de nuestro país, su causa, efecto, récord y memoria, y reemplácenlo por la liberación, justicia divina y protección invencible, todopoderosa de los maestros descendidos para nuestro pueblo. Visualicen estas antorchas de fuego violeta recorriendo a Venezuela como relámpagos de luz, liberando, 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 manifestando la libertad del contacto de pensamientos, sentimientos, acciones, personas, lugares y circunstancias que no están de acuerdo con la voluntad de Dios, manifestando la liberación del comunismo, dictaduras, fanatismos, fascismos, falsos socialismos, escasez, enfermedad, narcotráfico, carencia, esclavitud, torturas, cautiverio o el control de otro. Además de la libertad de opinión,
de conciencia y de expresión. Visualicen en Venezuela, especialmente manifestando la libertad civil que protege los derechos de los ciudadanos de vivir en paz y prosperidad, con el derecho de compartir en el establecimiento y mantenimiento de su propio gobierno. Campanas de liberación resuenan, anunciando la libertad invencible y eterna. Nuestros Cristos mantienen estimulado esta visualización en forma sostenida, continuamente a través del amor misericordioso de la amada Kuan Yin. Toma una respiración suave y profunda. Sostén por unos segundos esta actividad. Siente paz en tu corazón y vuelve a tu espacio físico para repetir el tema del año. A través de la gran luz cósmica de la verdad e iluminación divina, llenando la mente y corazón de la raza humana, se manifestará la perfección del plan divino para la Tierra y sus evoluciones. A través de la gran luz cósmica de la verdad e iluminación divina, llenando la mente y corazón de la raza humana, se manifestará la perfección del plan divino para la Tierra y sus evoluciones. A través de la gran luz cósmica de la verdad e iluminación divina, llenando la mente y corazón de la raza humana, se manifestará la perfección del plan divino para la Tierra y sus evoluciones. Amén.